Entonces, hablamos del complemento indirecto, vimos este par de ejemplos. Nos falta mencionar un poquito de información con respecto entonces al complemento circunstancial, al predicativo, al atributo y con eso terminamos, ¿vale? Lo que tiene que ver con los conceptos básicos de la oración. Entonces, complementos circunstanciales. Recuerden que los complementos circunstanciales son estos que no son exigidos por el verbo, es decir, solemos mencionar que los complementos circunstanciales refieren a información que es más extra, ¿no? Es información no necesaria, no indispensable, sino que más bien lo podríamos omitir. Toda la información que un complemento circunstancial me pueda proporcionar, si no lo digo, si no lo pongo, no hace mayor diferencia, no representa mayor complicación por ahí, ¿vale? Entonces, esta es la característica más básica de los complementos circunstanciales. Entonces, sobre todo nos suele expresar circunstancias específicamente de tiempo, o sea, nos dice dónde se realiza la acción, cuándo, de qué manera, cuántos elementos participan de la acción que se realiza, con quién se realiza, cómo se realiza, con qué se realiza, entre otras cosas, ¿no? Entre otros aspectos de manera más específica, que ya todo eso no lo vamos a desarrollar ahora porque pues ya ustedes lo han revisado de una u otra forma durante sus clases habituales, ¿no? Entonces, ya estaremos retomando a lo mejor algunos aspectos más adelante, pero ahorita es lo que nos interesa, simplemente identificar que los complementos circunstanciales refieren a información que se puede omitir, información que podríamos quitar de la oración y que no pasa nada, se sigue entendiendo, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Para todos aquellos que están pidiendo el código de Classroom, se los comparto hasta el final. Ahorita no vamos a interrumpir la clase, ¿vale? Entonces, vamos ahora con el complemento predicativo. ¿Qué pasa? Este es bien importante, ¿no? El complemento predicativo de identificar y de poder observar en los enunciados cuando llega a estar presente. Recuerden que, recuerden que el complemento predicativo es una función sintáctica, o sea, suele ser un grupito de palabras que normalmente la importante de ese grupo, la que suele desempeñarse como un complemento predicativo, es un adjetivo calificativo. Por lo tanto, el complemento predicativo es básicamente una característica, ¿no? Nos va a señalar una característica del sujeto específicamente, una cualidad del sujeto, pero a través de un verbo que no sea copulativo. Ya mencionábamos la clase pasada cuáles son los verbos copulativos. Recuerden que solo son tres: ser, estar y parecer, ¿no? No hay ningún otro verbo copulativo. Existen los semi o pseudo copulativos, pero para cuestiones de Ceneval nos interesa recordar únicamente ser, estar y parecer. Entonces, si yo tengo una característica del sujeto introducida por un verbo, pero que no sea ese verbo ni ser, ni estar, ni parecer, esa cualidad o esa característica del sujeto es a lo que vamos a denominar un complemento predicativo, ¿vale? En algunos casos, la característica no es para el sujeto o no es una cualidad del sujeto la que podamos señalar, sino más bien del complemento directo. Esa situación no es tan habitual, no es tan común, pero puede llegar a suceder. Yo aquí les pongo dos ejemplos para que veamos lo común, lo habitual con respecto al complemento predicativo. Entonces, observen, ¿no? Tenemos sujeto en esta oración, Antonio, ¿no? Antonio es quien realiza la acción. Predicado, llegó exhausto a su casa. Tenemos el verbo que es llegar, que no es un verbo copulativo, ¿no? Se llaman, de hecho, verbos predicativos estos. Justo dentro de los verbos predicativos nos encontramos al transitivo, al intransitivo, entre otros, ¿vale? Entonces, este es un verbo predicativo o no es copulativo, al menos podríamos identificar. Pero ¿qué tenemos entonces después del verbo llegar? Exhausto, que es una característica, ¿no? Una característica del sujeto Antonio, ¿vale? Vean cómo concuerda esta cualidad exhausto con el sujeto Antonio, singular masculino, los dos elementos, ¿vale? Entonces, eso es lo que ya nos indica que la palabra exhausto específicamente, la que nos está señalando esa cualidad, funcionará como un complemento predicativo. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Los cervatillos corren felices por el campo. Sujeto, los cervatillos. Verbo, corren. Verbo distinto de un copulativo. Y después tenemos una característica del sujeto, felices, plural masculino, concuerda en género y número con los cervatillos, plural masculino, que representan al sujeto. Entonces, otra vez, señalamos, ahí lo tenemos en azul, felices, como la característica o la cualidad del sujeto, pero a través de un verbo que no es, les reitero, copulativo. Entonces, felices funciona como complemento predicativo para este caso. Finalmente, el atributo, que es muy similar a esto que acabamos de decir del complemento predicativo. De hecho, todo es igual
excepto el tipo de verbo. Lo que va a hacer toda la diferencia entre el complemento predicativo y el atributo específicamente será qué verbo estamos usando, ¿no? ¿Cuál es el verbo que estemos utilizando por ahí? Entonces, es el complemento directo del copulativo. Me imagino, Armas, que te refieres que es como al equivalente, ¿no? El equivalente del complemento directo de un verbo que es copulativo. Claro, porque es lo que de pronto puede necesitar de forma un tanto obligada, ¿no? Para entenderse un verbo copulativo. Perdón, un verbo copulativo. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el verbo o con el atributo, perdón? Igual, es una función sintáctica, oracional, vaya, que va a desempeñar también un adjetivo calificativo, pero en este caso, como les decía, a través de un verbo que es copulativo. Aquí lo que sucede con el atributo es que el atributo se puede sustituir. ¿Se acuerdan que hablamos de la sustitución del complemento directo? Hablamos de la sustitución del complemento indirecto la clase anterior y mencionábamos cuáles son esos pronombres que sustituyen a uno y a otro, ¿no? Recuerden que eso es bien importante. Es bien importante que recuerden ustedes cuáles son los pronombres que sustituyen a complemento directo e indirecto. Y esa información ya la revisamos o ya la mencionamos anteriormente. Entonces, para el caso del atributo, también lo podemos sustituir por un pronombre lo, ¿no? Todo atributo es sustituible por un lo específicamente. Ojo, no hay que confundir al lo de complemento directo y al lo de atributo. ¿Cómo los diferenciamos? Pues por el verbo, ¿no? Ya sabemos que el complemento directo requiere de un verbo que sea transitivo. Por su parte, el atributo requiere de un verbo que sea copulativo. Entonces, aunque de pronto en algún sentido, en algún contexto, puedan utilizar el mismo pronombre para hacer su sustitución, son diferentes sus funciones porque los verbos que usan son distintos, ¿no? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos. Entonces, cuando sea un verbo copulativo se sustituye por lo. Ojo, lo que estamos o lo que vamos a sustituir por lo es la cualidad o ese que estamos mencionando como atributo, no al verbo. Lo que vamos o lo que podríamos sustituir por lo es a la cualidad o al atributo específicamente, a la característica que el copulativo introduzca, ¿no? Como en este caso, la señora fue muy feliz durante su infancia. Aquí les estoy señalando en azul que muy feliz es la cualidad de la señora, sujeto, ¿no? ¿Cuál es el intermediario? ¿Cuál es el verbo que estamos utilizando? El verbo ser, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos el verbo ser específicamente, que es un verbo copulativo, claramente. Ya los mencionábamos igual el domingo pasado. Entonces, si quisiéramos hacer la sustitución de muy feliz, diríamos, la señora lo fue, ¿no? Efectivamente, la señora lo fue durante su infancia. Ese lo sustituyendo a muy feliz específicamente el atributo, ¿vale? Lo mismo en el ejemplo de abajo. Vean, en el ejemplo de abajo les puse un acomodo diferente. Recuerden que eso puede suceder en las oraciones y en su examen también, evidentemente. Ya sabemos que el orden habitual, y creo que ya se los había comentado, de una oración es primero el sujeto, luego el verbo y sus posibles complementos, ¿no? Pero no siempre nos vamos a encontrar con ese orden en la oración. A veces podemos tener primero al verbo, a veces podemos tener primero algún complemento y al verbo hasta el final o al sujeto hasta el final de la oración, ¿no? Entonces ahí hay posibilidades, perdón, distintas. En este caso tenemos primero dichosos, que sería la característica, el atributo del sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? A ver si lo pueden identificar, que ya hemos dicho cómo identificamos el sujeto, ¿no? Recuerden que el sujeto es esto que concuerda en número y persona con el verbo. Mi verbo es estaban. ¿Quiénes estaban en esta oración? Los novios, ¿no? Efectivamente, los novios sería nuestro sujeto. Entonces, si lo reacomodáramos, si acomodáramos esta oración, digamos, de manera ideal, diría, los novios estaban dichosos después de pronunciar sus votos, ¿no? Ese sería el orden idóneo, pero lo alteré un poco. Entonces, ahí tendríamos la situación que ya les estoy comentando. Dichosos es la característica de los novios, guarda la concordancia de género y número como esperaríamos de un adjetivo calificativo con su sustantivo, en este caso su sujeto. Plural masculino los novios, dichosos también plural masculino. ¿Cuál es nuestro intermediario? Perdón, ¿a través de qué verbo se está haciendo todo esto? Del verbo estar, un verbo copulativo. Y podríamos hacer la sustitución también por un lo, como les comentaba, porque es un atributo. Lo estaban después de pronunciar sus votos.
Lo estaban los novios, exacto. Efectivamente, lo estaban los novios, o podríamos reordenar, ¿no? Los novios lo estaban, ¿no? Cualquiera de las dos formas es adecuada. Entonces, esta sería la cuestión con respecto al atributo. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta de esto último que acabamos de mencionar? Ahorita van a notar por qué es importante que identifiquen al sujeto, al predicado, a los complementos directo, indirecto, al predicativo y al atributo. Lo vamos a ver en las siguientes reglitas que mencionemos y en los ejercicios que vayamos a realizar al final de la clase. ¿Dudas, preguntas para ya cerrar este breve glosario que hicimos o recapitulación de los temas básicos o introductorios? Ok, bueno, ya sabemos que luego las preguntas van saliendo un poquito más adelante cuando nos enfrentamos a los ejercicios, pero aquí lo importante, ya saben ustedes, es que estudien, que tengan la información presente y sí habrá confusiones y errores, pero bueno, se van a ir corrigiendo. Sí, hay un nuevo grupo de Classroom para los seminarios porque ahí les estoy subiendo las diapositivas. El glosario ya está arriba desde no me acuerdo qué día, pero una semana fácil ya está tiene el glosario en el grupo de Classroom. Ya lo tienen ahí disponible. Sí, para el final de la sesión les comparto el código nuevamente para que no estemos interrumpiendo con esta situación ahorita en la clase. Fer y Dani siempre están juntos, parecen novios. Sí, efectivamente, Padilla. Novios funcionaría ahí como el atributo en tu oración. Lo que sucede es que, bueno, yo ya les he puesto aquí, ¿no? Lo habitual es que sea un adjetivo calificativo lo que funciona como atributo, pero también los sustantivos y otras cosas como los sintagmas preposicionales pueden funcionar también como atributos, ¿no? Si yo dijera, José es de España, ¿no? Entonces ese de España también es el atributo de José, la característica de José. O en este caso, Fer y Dani parecen novios. Ese novios sería también el atributo, aunque no sea necesariamente un adjetivo calificativo, pero de forma indirecta nos señala una característica, ¿no? Una cualidad de estos dos individuos o de estos dos elementos. Entonces también se puede omitir el sujeto o sustantivo por lo. No el sujeto no lo estamos sustituyendo ahí, Hernández. Lo que vamos a sustituir por lo, que es el atributo, ¿no? Les estoy poniendo aquí que el atributo señala una cualidad del sujeto y es sustituible por lo. Cuando digo y es sustituible por lo, obviamente hablamos del atributo. Entonces, lo que podemos sustituir por lo es el atributo, no el sujeto. ¿Vale? El sujeto no lo podríamos sustituir más que a lo mejor de pronto por un pronombre o algo parecido, ¿no? Otro tipo de pronombre, un pronombre personal tónico sobre todo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa? Voy a quitar esto. Jesús parece enojado, Jesús lo parece. Exacto, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo con esta situación. Bien, entonces ya les digo, revisen la información, deben tenerla presente porque recuerden que es el fundamento para los temas posteriores, ¿no? Como el que vamos a iniciar ahora. Ya lo tienen disponible. Quito esto y empezamos a revisar la información sobre concordancia. Son poquitas diapositivas, es poquita información. Traté de resumirlo lo más posible y ojalá que sea lo suficientemente claro también. Ok, entonces empezamos con el primer, bueno, no primer tema, el tercer tema en realidad, de la tercera unidad del temario como tal, pero el primer tema como de manera más fundamental sobre su examen, ¿no? Entonces, concordancia. Recuerden que la concordancia es básicamente esa coincidencia que es obligatoria de género, ya sea de número también o de persona, entre todas las palabras variables de un enunciado. Ya mencionábamos la clase anterior en nuestro glosario a qué nos referimos por género, a qué nos referimos por número y a qué nos referimos por persona. Ya sabemos que género es masculino o femenino, persona singular o plural y número primera, segunda, tercera, ¿no? Del singular o del plural específicamente. Y ya sabemos que las palabras variables son sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres y determinantes, ¿no? Esas cinco. Entonces, esa va a ser la concordancia, esa coincidencia y que es obligada entre todas estas palabritas que acabamos de mencionar, entre sustantivos, entre determinantes, etcétera, ya sea con respecto a su género, a su número y a su persona. Entonces, digamos que este es el concepto general sobre la concordancia.
Y hay dos tipos de concordancias, la concordancia nominal y la concordancia verbal. Vamos a iniciar con la concordancia nominal. Existe una generalidad y yo creo que la generalidad sobre la concordancia nominal y también la verbal, de forma básica, todos la suponemos o todos la entendemos de alguna manera porque hablamos español, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué es esa generalidad sobre la concordancia nominal? Primero, la concordancia nominal, y les pongo aquí entre paréntesis, es específicamente la concordancia de género y de número. Cuando hablamos entonces de la concordancia nominal, nos referimos específicamente a esto, a la coincidencia de género y de número. Y se va a establecer entre el sustantivo, por eso se llama nominal, ¿no? Nominal de nombre, ¿vale? Entonces, que sería lo mismo que el sustantivo. Se va a establecer entre el sustantivo, el determinante que pueda introducir ese sustantivo, el adjetivo que pueda calificar a ese sustantivo o el pronombre que pueda sustituir a ese sustantivo. Todos estos elementos siempre deben guardar algún tipo de relación sobre su género y sobre su número. Ahí tenemos un ejemplo. Les pongo la blanca paloma. Les estoy poniendo en mayúscula las letras que justo nos están señalando esa concordancia, ¿no? La, singular femenino, blanca, el adjetivo, singular femenino, paloma, el sustantivo, singular femenino. Entonces vean cómo todas estas palabras, que finalmente son variables, están obedeciendo esta regla, ¿no? Esta situación de coincidencia en cuanto al género y en cuanto al número. Obviamente no podríamos decir el blanca paloma, ¿no? Porque ya hay el perdió la concordancia con blanca y con paloma al ser una cosa masculina, ¿vale? Entonces, eso sería lo más básico. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Les di tu teléfono a los chicos. Este les nos habla de un plural, ¿no? Y a los chicos, justo que es con el segmento con el que está estableciendo la concordancia, también son un plural, ¿no? En este caso, una cosa plural que representa a un complemento indirecto, ¿no? Como son a los chicos un complemento indirecto, pues por eso lo vamos a sustituir, perdón, por les, ¿no? Eso sería, les reitero, lo más básico sobre la concordancia nominal. Hay algunas reglas también esenciales que vamos a ir mencionando a continuación y estas nos dice la primera. Cuando lleguemos a tener entonces un grupo de sustantivos o en su defecto de pronombres y que sean singulares, obviamente, mientras esos sustantivos o esos pronombres estén refiriendo a entidades distintas, ¿a qué nos referimos por entidades distintas? A que son cuerpos diferentes, ¿no? Yo soy una entidad, cada uno de ustedes es una entidad, ¿no? Porque somos personas diferentes, porque somos cuerpos diferentes. Por aquí me escriben que no se escucha, pero no sé si solo sea para este compañero que lo escribió, porque nadie más lo ha escrito. Entonces, espero que sí. Bueno, el compañero, si no se escucha, pues no me va a escuchar, ¿no? Eh, la sugerencia. ¿Sí se escucha? Ok. Entonces vamos a ponerle por aquí que ya, más bien creo que era tu conexión, López, ¿vale? Porque nadie más me comentaba algo al respecto. Bueno, entonces, perdón, volviendo a lo que estábamos mencionando. Eh, estábamos diciendo a qué me refiero por entidades distintas, ¿no? ¿O a qué nos referimos por entidades distintas? Entonces, distintos objetos, distintas personas, distintas ideas, conceptos y tal, son entidades diferentes, finalmente, ¿no? Cuerpos diferentes. Entonces, si tenemos un grupo de sustantivos así, donde cada sustantivo refiere a una persona, a una cosa, a un animal diferente, y están relacionados por una conjunción copulativa, que ya sabemos que las conjunciones copulativas son básicamente la conjunción y, ¿no? La conjunción ni y la conjunción e, ¿vale? Entonces, cualquiera de esas que pueda funcionar. En su examen, evidentemente, lo que viene mayormente, pues, es la conjunción y, ¿no? Que es la más básica. Entonces, si están relacionadas por conjunción y, van a formar un plural. Entonces, es como si sumáramos uno más uno más uno y terminamos generando una pluralidad, siempre y cuando exista una relación entre estos elementos individuales o estos sustantivos singulares a través de esta conjunción y, ¿no? Y por lo tanto, como estamos formando un plural, todos sus referentes, ya sean adjetivos, sean pronombres o sean verbos, también tienen que ser plurales, ¿no? Y ahí tenemos dos ejemplos muy sencillos. Mezclar la zanahoria y la cebolla picadas tenemos, ¿no? Ojo, vean, ¿qué tenemos? Zanahoria, sustantivo número 1, cebolla, sustantivo número 2, relacionados por la conjunción y, estoy sumándolos, termino generando una pluralidad y por lo tanto, en este caso, picadas, su característica, refiere a un plural también, ¿vale? Este ejemplo
Y esto que estamos comentando tiene una relación muy estrecha con otra regla que vamos a ver un poquito en un momentito más, que sería el adjetivo pospuesto o el adjetivo cuando viene después del grupo de sustantivos. Ahorita nada más es para que observemos cómo estamos generando pluralidades al sumar elementos que son individuales a través de una conjunción y, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo. La sal, una entidad, el agua, otra entidad, relacionados por la conjunción y, se suman generando un plural y los referimos como tal, son, ¿no? Yo no puedo decir entonces la sal y el agua es gratis, ¿no? Porque si digo eso, solo estaría hablando del agua, pero ¿qué pasa con la sal, ¿no? Ya no le estoy atribuyendo esta situación de ser gratis. Lo mismo con el ejemplo de arriba, mezclar la zanahoria y la cebolla picadas. Si yo digo picada en singular, pues ya no le estoy atribuyendo la característica a zanahoria y solo se la estoy dando a cebolla, ¿no? Vamos a hablar ahorita en un momentito más sobre esto. Pero por lo pronto nos quedamos entonces con esta idea, ¿no? Distintos sustantivos individuales o en su defecto si fueran pronombres relacionados por conjunción y forman un plural y todos sus referentes también deben ser plurales, ¿va? Sería la primera. La segunda, cuando tenemos justo que estos sustantivos del grupo que ya mencionábamos o los pronombres del grupo son de distinto género, o sea, hay algunos que son masculinos y otros que son femeninos, el adjetivo o pronombre que los pueda referir tiene que ser masculino. Recuerden entonces que esto es una situación general en el español. El masculino incluye al femenino, gramaticalmente hablando, ¿no? En el contexto de la gramática, entonces esa sería una de las generalidades sobre el español, que el masculino va a incluir al femenino. Entonces, en un grupo con que tenga un solo elemento masculino y todos los demás, 30 más, si quieren, son elementos femeninos, los vamos a referir en masculino, ¿no? Entonces, no voy a decir... las chicas del tercero B, porque son 29 mujeres y un hombre, ¿no? Tenemos que decir gramaticalmente lo adecuado sería los chicos, ¿no? Los chicos del tercero B, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta sería la situación con respecto a ello. Lo básico sería eso, entonces, ¿no? Recordar que el masculino incluye al femenino. Y tenemos un par de ejemplos. Ahora la casa y el jardín eran otros. Entonces, vean, tenemos dos sustantivos. La casa, femenino. El jardín, masculino. Su característica, otros, está en plural masculino, ¿no? Porque, ¿qué estamos haciendo? Los estamos sumando al usar la conjunción y como hay variación de género, decimos, los tenemos que referir en masculino. Yo no puedo decir ahora la casa y el jardín era otra o eran otras, ¿no? Esas dos formas serían definitivamente incorrectas. Igual el ejemplo de abajo, observaban la mordedura y el arañazo profundos. Otra vez vemos la variación de género, la mordedura femenino, el arañazo masculino. Su referente en este caso tiene que ser un masculino. En este caso también plural porque estamos sumando los dos elementos individuales, ¿no? Esta sería la situación. Si cebolla no lleva artículo, cambia plural a singular. No, no necesariamente. Ahorita justo vamos a hablar de esto. Lo que estás preguntando tiene que ver con esta regla que ya es la primera de las reglas específicas, García, así que pon atención a esta reglita para que tengas claridad sobre ello, ¿no? Entonces, esas serían las generalidades sobre la concordancia nominal. Hay muchísimas reglas, ¿eh? De verdad, no les miento, existen muchísimas reglas de concordancia en el español. Obviamente no las vemos todas, obviamente no las retomamos todas porque no todas se preguntan en su examen, así que no todas son funcionales en el curso. Pero si ustedes están interesados en conocer todas las reglas de concordancia, por ejemplo, pues pueden consultar el diccionario panhispánico de dudas, ponen concordancia y ahí les aparece toda la información, ¿no? Obviamente, pues la información por las palabras que se utilizan, conceptos más especializados y tal, a lo mejor puede ser un poquito más complejo de entender de primera mano, pero son completamente libres, ¿no? De revisar o de enterarse de otras reglas si así lo quisieran. Entonces, vamos con las primeras reglas específicas. Y atención entonces a esto, ¿no? Determinante único para varios sustantivos. Estas reglas específicas tienen nombre concreto. Entonces, recuerden, los determinantes que son estas palabras que introducen al sustantivo, como los artículos, como los adjetivos determinativos, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay contextos en los que vamos a poder utilizar un solo determinante a pesar de que tengamos distintos sustantivos, ¿no?
Pero empezamos con lo que les pongo acá. La generalidad. ¿Qué sería la generalidad con respecto a los sustantivos y sus determinantes? Que en ese grupo de sustantivos que ya hemos venido mencionando, ya sabemos que si cada sustantivo refiere a un cuerpo, a una entidad diferente o independiente, cada uno de ellos debe poseer a su propio determinante, ¿no? Eso es lo adecuado. Si son cosas diferentes, tengo que usar, o entidades diferentes, tengo que usar un determinante para cada sustantivo, ¿no? Y ahí les pongo un par de ejemplos. Se hizo uso ilegal de mi capital y mis acciones. Una cosa es el capital, otra cosa son las acciones, por eso cada sustantivo debe tener a su propio determinante. Eso sería lo habitual o lo general. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Este permiso puede ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre, ¿no? El padre o la madre. No puedo decir entonces el padre o madre, porque no son la misma persona, por ejemplo, ¿no? Una persona, un cuerpo, una entidad es el padre y otro completamente distinto la madre. Lo mismo con capital y acciones. Entonces, con respecto a lo que tú mencionas, García, si no le ponemos el artículo a cebolla, pues no es adecuado, ¿no? No está bien porque finalmente una verdura, un objeto, una cosa independiente es la zanahoria y otra la cebolla, ¿no? Entonces, a menos que la pudiéramos, perdón, que las estuviéramos entendiendo como componentes de un todo o algo parecido, pero está complicado tener como esa visualización, ¿no? Es muy obvio que estamos hablando de objetos distintos o verduras distintas, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto cada uno debe tener a su propio determinante, ¿no? Por eso los ejemplos que tendríamos antes están así, ¿no? Decimos la zanahoria y la cebolla, la sal y el agua, ¿no? Específicamente. Y ahí tendríamos este aspecto, ¿va? Eso sería la generalidad, volviendo a la situación del determinante único para varios sustantivos. Pero, claro está, como la regla nos lo dice, y como les comentaba también, en algunos contextos sí podemos, sin ningún problema, usar un solo determinante. Y es lo que les planteo acá. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Cuándo podemos usar un solo determinante para varios sustantivos en un grupo? Si los sustantivos de ese grupo refieren a la misma entidad, a la misma persona, a la misma cosa, ¿no? O están antecedidos estos sustantivos del grupo por un adjetivo, vamos a usar un solo determinante que va a concordar en género y número con el primer sustantivo, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión. Si uso un solo determinante porque en este caso, como estamos diciendo, son sustantivos antecedidos por adjetivo o porque son referentes a la misma persona o a la misma entidad, usamos un solo determinante y ese determinante debe concordar con el primer sustantivo, como les pongo en género y número, ¿vale? ¿Qué ponen por acá? Funciona igual si el sustantivo es un conjunto como alumno, banda, tal. Eh, claro, ¿no? Evidentemente, porque pues es una cosa singular. Alumnado, banda, parvada, es un singular, ¿no? Si tú dijeras las bandas, el sustantivo en plural, pues tu determinante obviamente tendría que ser un plural, ¿no? Mientras tu sustantivo sea un singular, tu determinante tiene que ser un singular, forzosamente. Recuerda que es lo básico de la concordancia. Eh, de todos modos, Tinoco, la información recuerda que va a estar en el grupo de Classroom, ¿no? Entonces, para no estar yendo y viniendo entre las diapositivas, recuerden que la información va a estar en el grupo de Classroom, ¿no? Obviamente, intégrense al grupo para que puedan acceder a la información, ¿no? Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos. La esposa y representante de Miguel no estuvo de acuerdo, dice acá, ¿no? Entonces, observemos las características presentes que ya mencionábamos. Tenemos nuestros dos sustantivos, ¿cuáles son? Esposa, representante, los sustantivos del grupo. Vean cómo el grupo, decíamos, se está relacionando a través de una conjunción copulativa. Generamos esa suma, recuerden. Pero aquí no hay suma en realidad, ¿no? ¿Por qué no hay suma de los dos sustantivos? Primero, porque estamos diciendo que es la misma persona. Si yo digo la esposa y representante de Miguel, entenderé que es la exacta misma persona quien se desempeña como esposa y también quien se desempeña como representante. Y por eso mismo mi verbo está en singular, ¿no? Si fueran personas diferentes, ¿qué tendríamos que hacer? Decir la esposa
y la representante o él, si fuera masculino, ¿no? O el representante de Miguel no estuvieron con el verbo en plural, ¿no? De acuerdo. Entonces vean cómo si un elemento está en singular, va afectando a los otros que también son variables, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso. Esposa y representante son la misma persona, un singular femenino, y por lo tanto usamos un solo determinante, ¿vale? Igual en el ejemplo de abajo, pudo cocer en su horno criollo su propio pan y pizza. ¿Cuáles son los sustantivos que estamos relacionando aquí? Pan con pizza, los del grupo, a través de la conjunción copulativa y, como ya la tenemos acá, aquí que tenemos que el adjetivo está antes, ¿no? Recuerden que ese es el otro caso o el otro contexto en el que usaremos un solo determinante para varios sustantivos del grupo, cuando tengamos un adjetivo antes. La palabra propio es un adjetivo calificativo, ¿no? Entonces, propio, nuestro adjetivo calificativo, está antecediendo a estos sustantivos y por lo tanto usamos también un determinante que, como les digo, concordará ese determinante directamente con el primer sustantivo en género y número. Entonces, pan, singular masculino, su, singular masculino. Y lo correcto por eso es decir tal cosa, ¿no? Su propio pan y pizza, ¿vale? Entonces, no necesitamos decir, pudo cocer en su horno criollo su propio pan y su pizza, ¿no? No es necesario por distintas razones. Por ejemplo, le estaríamos quitando la característica de propio a pizza y solo se la estaríamos atribuyendo a pan, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Entonces, ojo, ahorita van a ir notando que por la forma en la que vamos planteando la información, no es que necesariamente las otras formas que yo puse en rojo, que pretenden señalar ejemplos incorrectos, no es que necesariamente sean incorrectos, sino que, o sea, son incorrectos para Ceneval, ¿no? Para Ceneval definitivamente no los vamos a considerar bajo ninguna situación, porque para Ceneval serían incorrectos, ¿vale? Pero en realidad sí hay contextos en los que esos enunciados que están escritos en rojo serán correctos, ¿no? Solo que va a cambiar el sentido de la oración o va a variar ese significado en concreto, ¿vale? Ahorita vamos viendo de qué formas variaría ese sentido o ese significado. Pero bueno, esta sería la cuestión con la primera regla específica, la de determinante para varios sustantivos. Entonces recuerden eso, dos ocasiones existen en las que, o dos contextos, en los que podemos utilizar un solo determinante para varios sustantivos. Cuando los sustantivos refieren a la misma persona, como en el primer ejemplo, o cuando hay un adjetivo antes de los sustantivos, ¿sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok, bueno, entonces vamos a la segunda regla, que van a notar cómo pues hay relación con las cosas que ya se han dicho antes, ¿no? Con estas dos siguientes reglitas. Entonces, la segunda regla se llama adjetivo pospuesto a varios sustantivos. Podemos sobreentender que lo pospuesto es lo que viene después, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿eh? Vean cómo, qué información es repetitiva en estas reglas que hemos venido mencionando. Lo más básico es el grupo de sustantivos, ¿no? La concordancia nominal, las reglas de concordancia nominal, casi todas las que nos interesan, noten que tiene que ver con que debo tener dos o más sustantivos, ¿no? Que debo tener un grupo de sustantivos, les reitero, dos o más, que se relaciona básicamente por una conjunción y son casi fórmulas, ¿no? Son bastante formulaicas. Entonces, cuando ustedes noten eso en sus opciones de respuesta al momento de responder el examen, ¿no? Si se dan cuenta que en todas sus opciones de respuesta tienen dos o más sustantivos relacionados por conjunción y con un adjetivo antes o un adjetivo después, se enfocan específicamente a pensar en las reglas correspondientes a ello, ¿no? Para que no estén divagando entre tanta información, entre tantas reglas que puedan existir, tanto sobre concordancia como sobre puntuación, etcétera, ¿no? Entonces, ven bien atentos a eso, observen bien sus oraciones, sus preguntas también, que esas cosas les van a dar la pauta, ¿no? Les van a ir dando la pauta de qué es lo que tienen que ver y en qué regla tienen que pensar, ¿no? Para que sean más concretos al momento de elegir una respuesta. Entonces, el concepto que ya veníamos manejando, grupo de sustantivos relacionados por conjunción y, ¿no? Es la idea que ya venimos mencionando. Y que esos sustantivos
en este caso también refieren a entidades diferentes, ¿vale? Si el adjetivo viene antes, no, perdón, estamos hablando de adjetivo pospuesto, perdón. Si el adjetivo viene después, este adjetivo siempre va a ser plural, siempre plural, y masculino si hay variación de género, porque recuerden lo que decíamos hace un momento. Si hay variación de género, lo vamos a referir en masculino, ¿no? Es una de las reglas generales, tiene que ver con esa regla general que ya mencionábamos. Entonces, esa sería la cuestión. Muy sencilla en realidad, ¿no? Tenemos un par de ejemplos. El primero está bien y el segundo está mal. Lo que está en rojo está mal. Consiguió un tocado y una falda verdes para su presentación. Entonces, ¿cuáles son nuestros sustantivos acá? A ver, ustedes identifíquenlos. ¿Cuáles son los sustantivos que estamos relacionando? Exacto, ¿no? Tocado y falda. Vean cómo cada uno tiene su propio, ¿se acuerdan de la regla de los determinantes, no? Cada uno tiene su propio determinante porque estamos diciendo que son entidades diferentes, un tocado, una falda. Se están relacionando a través de la conjunción y una conjunción copulativa, como ya decíamos, y verdes, que se los puse en mayúsculas, es el adjetivo y aparece después, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos o qué acabamos de decir cuando el adjetivo aparece después de los sustantivos? Pues que será siempre plural, verdes. Y como en este caso uno es masculino y el otro es femenino, hay variación de género. Claro, verde es un adjetivo que no presenta variación de género. De hecho, los adjetivos y los sustantivos, sobre todo los adjetivos que terminan en e, no tienen variación de género, ¿no? Lo único que tienen es variación de número y damos por hecho que si se está relacionando con uno y uno en cuanto al género, pues este verde se refiere a un plural, a un masculino, perdón, básicamente, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. Verdes, plural masculino para este caso. Vean el ejemplo de abajo. Llevaba unos zapatos y un pantalón muy grande, dice esto, ¿no? Les reitero, no es que necesariamente esté mal. Para Ceneval está mal. Nunca elegiríamos algo como esto en nuestro examen. Simplemente cambia el sentido de la oración, ¿va? Si yo digo unos zapatos y un pantalón muy grande, estoy indicando que la característica de grande, ¿a quién se la atribuyo? Solo a pantalón, porque grande solo está concordando con pantalón, ¿no? Y estaría dejando de fuera a zapatos. A zapatos no le estaría dando ninguna característica, ¿vale? Entonces, por eso esto sería equivocado para su examen Ceneval. Tendríamos que decir de qué forma. Grandes, ¿no? Para que esto pudiera ser correcto, en plural masculino, grandes. O si quieren usar una palabra con que sí tenga una terminación específica, rojos, por ejemplo, llevaba unos zapatos y un pantalón rojos. No podría decir rojo, no podría decir roja ni rojas, ¿no? Porque hay variación de género. No, de hecho, aquí los dos elementos, perdón, son masculinos, ¿no? Entonces, definitivamente no lo podríamos decir en femenino, pero tendrá que ser forzosamente plural, ¿no? Grandes. ¿Queda claro? Entonces, esto yo creo que desde ahorita se deben mentalizar al respecto, porque es una cuestión que muy repetitiva y que les genera de pronto confusión por mucho tiempo. Entonces, desde ahorita tienen que mentalizarse con respecto a que Ceneval, para su examen Ceneval específicamente, deben considerar que la característica que acompaña al grupo, ya sea que la característica venga antes o venga después, la característica se la vamos a atribuir a todos los sustantivos del grupo, no nada más al primero o no nada más al último, ¿no? Tenemos que entender que ahí la característica va con todos los sustantivos, ¿vale? Y si no lo hacemos de esta forma en la que estamos mencionando aquí la regla, estaríamos cambiando el significado de la oración, el sentido de la oración, y para Ceneval sería incorrecto, porque no es la regla que le interesa. A Ceneval le interesa específicamente que se acuerden de esta regla, ¿no? Del adjetivo, pues puesto a varios sustantivos, ¿vale? Bueno, ahí tendríamos, esta es una parte, digamos, ¿no? De la regla. La otra parte tiene que ver con algo que ya mencionábamos hace un momento, muy obvio, ¿no? Muy deducible según la información que ya estábamos planteando. Como decíamos, si los sustantivos del grupo refieren en este caso a la misma entidad, a la misma persona, y hay un adjetivo después, obviamente, pues como nada más estoy hablando de una persona, el adjetivo tiene que ser singular, ¿no? En este caso, el productor y director incompetente retrasó la filmación. Ahí estamos usando incompetente, ¿no? Entendemos entonces que la característica va en singular porque el productor y el director son la misma persona, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo sabemos?
porque director no tiene a su propio determinante, por ejemplo, porque el verbo está en singular, por ejemplo, o porque incompetente está en singular también, ¿no? Entonces, estos aspectos, vean, son los que nos están diciendo que hablo de la misma persona, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos nuestra segunda regla, de cuando el adjetivo viene después del grupo de sustantivos, ¿ok? Vale. Y vamos a hablar ahora de la tercera. El adjetivo antepuesto para este caso. Si ya decíamos que pospuesto es que viene después, antepuesto viene antes, ¿no? Entonces tenemos el grupo de sustantivos de siempre relacionados por la conjunción y la conjunción copulativa, pero para este caso el adjetivo aparecerá antes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Lo general o la generalidad de esta regla 3 nos indica que si el adjetivo viene antes, la concordancia se va a dar con el primer sustantivo, ¿no? Y es lo que les pongo acá. El adjetivo concordará tanto en género como en número con el primer sustantivo cuando viene antes, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de lo correcto. Distribuya esteroides sin el respectivo control y lineamientos médicos. Aquí no sé por qué no puse esto en mayúscula, pero lo pongo para que Selección respectivo. lo puedan visualizar de forma más simple, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestros sustantivos que estamos relacionando, claramente son control y lineamientos, ¿vale? Ok. Respectivo es la característica que viene antes. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Cuando colocamos adjetivo antes de los sustantivos, usamos un solo determinante. Aquí entonces no necesito decir sin el respectivo control y los lineamientos médicos, no necesito tal cosa, porque si lo hago, cambia el sentido de la oración. Ahí, como está escrito, estoy indicando que la característica de respectivo, vamos a señalar nuestro adjetivo, así como está escrito, estoy diciendo, y que es lo que quiere Ceneval, que la característica le corresponde a control y también le corresponde a los lineamientos médicos, ¿vale? Exacto. Entonces, por eso usamos un solo determinante. Si yo usara dos determinantes diferentes, estaría indicando que son eh, la característica de respectivo solo sería con control y los lineamientos no tienen la misma característica de respectivo. A lo mejor nada más tienen la característica de médicos, ¿vale? Entonces, hay variaciones, cambian los sentidos y por eso tenemos que recordar las reglas de manera concreta. Entonces, aquí no hay de otra, son muchas reglas, pero no hay de otra más que recordarlas, ¿no? Recordarlas, tenerlas presentes y así es como vamos a lograr responder de forma acertada, ¿no? De forma correcta. Entonces, ahí tendríamos la situación. El ejemplo de abajo es un ejemplo incorrecto. Antes, perdón. Observen, médicos, ¿qué es? Es una característica también, ¿no? Entonces vean cómo aquí en este ejemplo tenemos adjetivo antes de los sustantivos y también hay un adjetivo después de los sustantivos. Aquí sí no hay mucha claridad, porque podríamos pensar que médicos es únicamente característica de lineamientos, pero por su forma también podríamos pensar que médicos es característica tanto para control como para lineamientos, ¿no? Cuando el adjetivo viene después. Entonces ahí en ese sentido sí es un poquito ambiguo, pero de que está bien escrito, está bien escrito. El ejemplo incorrecto, para que lo comparen. Esperaban las inminentes llegada y supervisión del inspector. ¿Cuáles son los sustantivos que estamos relacionando acá? Claro, ¿no? Llegada y supervisión a través de la conjunción y, ¿vale? Tenemos nuestro nexo copulativo. Nuestro adjetivo inminentes que aparece antes, pero ¿con quién está concordando ahí inminentes cuando decimos las inminentes? ¿Con llegada? Pues no tiene la misma concordancia porque llegada es un singular y ahí las inminentes es un plural, ¿no? Efectivamente, tendría que ser la inminente llegada y supervisión, ¿no? Y les reitero, deberíamos entender que inminente aplica tanto para llegada como para la supervisión, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a este ejemplo y de por qué está mal, ¿no? Ese inminentes tiene que ser en singular. También el las, ¿no? Evidentemente esperaban la inminente llegada y supervisión del inspector, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos
Esta es la primera parte. Llegadas estaría bien. Ajá, también, ¿no? Si cambiamos el número de sustantivos y si decimos esperaban las inminentes llegadas y supervisión del inspector, ahí también podría tener sentido, ¿no? Podría ser correcto porque de que está concordando el primer sustantivo con el adjetivo, efectivamente sucede tal cosa, ¿no? Entonces, ojo, si en lugar de esos dos sustantivos fueran sujetos, estaría bien en plural, ¿cierto? Exacto, Hernández, y es lo que vamos a mencionar justo en la siguiente parte. Voy a borrar estos elementos para que no se confundan con el resto de la información y vamos a eso que estás mencionando tú. Esto, del lado izquierdo, es la segunda parte de esa misma regla y les pongo, pero si los sustantivos son nombres propios de personas o cosas o refieren a personas, entonces el adjetivo tiene que ir en plural y en masculino si hay variación de género. Me falta aquí una I, ¿vale? Entonces, para ese caso, ahí sí se admite el plural antes, ¿no? Aunque los sustantivos sean singulares, si son nombres propios de personas, si son nombres propios de cosas o si son simplemente sustantivos que refieran a personas. ¿A qué nos referimos por sustantivos que refieran a personas? Pues palabras como, en este caso, esposa, como el primer ejemplo, suegra, tío, tía, chico, abuelo, señor, hombre, todos estos sustantivos finalmente hacen referencia a una persona, ¿no? Entonces, aunque sean sustantivos comunes, como refieren a personas, van a funcionar de la misma manera que si dijéramos Pedro, Juan, Sofía, América, México, que son finalmente nombres propios, ¿no? Tanto de personas como de cosas o de lugares específicamente. Entonces, ahí sí el adjetivo, aunque venga antes, tendrá que ser plural y será masculino si hay variación de género, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Saludó, decimos, a sus futuras esposa y suegra, ¿no? Entonces, vean, nuestros sustantivos, ¿cuáles son? Esposa y suegra, ¿no? Relacionados por la conjunción y el grupito del que venimos hablando desde hace rato, pero tenemos que decir entonces al adjetivo en plural, ¿no? En plural femenino, junto con su determinante, evidentemente, ¿no? En plural femenino específicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque esposa y suegra, ok, no estoy diciendo el nombre, pero están haciendo referencia a una persona, ¿no? O a personas. Entonces, así, en plural femenino. Como los dos elementos son femeninos, pues también el adjetivo, ¿no? Estaría mal si dijéramos, saludó a su futura esposa y suegra. ¿Vale? Porque estaría diciendo que solo la esposa va a ser futura, es decir, que pronto será su esposa, pero por ende también la suegra o la mamá de la esposa, pues futuramente será tal cosa, ¿no? Su suegra específicamente, ¿vale? Lo mismo en el ejemplo de abajo, ahí ya con nombres propios. Los brillantes Rebeca y Tony obtuvieron el premio, ¿no? Vean, nuestros sustantivos Rebeca y Tony, ¿no? Relacionándose por conjunción y nombres propios. Aquí hay variación de género y como hay variación de género, los vamos a referir en masculino, como decíamos, ¿no? Los, no puedo decir la brillante Rebeca y Tony. Puedo, ¿no? Sí puedo decirlo, pero hay que estaría diciendo que solo Rebeca es brillante, pero Tony no, ¿vale? Y recuerden que, no, como ya les he dicho, nos interesa atribuir la característica a todos los sustantivos, no nada más a Rebeca, no nada más a Tony, sino a todos en este caso. Entonces decimos los brillantes Rebeca y Tony. Y en el ejemplo de abajo sería un ejemplo obviamente incorrecto, ¿no? La extensa Juárez y Constitución son calzadas de la Ciudad de México. Entonces, ojo, ¿no? Aquí estoy hablando de nombres propios de cosas, de calles en esta casa, en este caso, perdón, o de calzadas. También se vale con esos, ¿no? También tenemos que hacerlo más bien con esos elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que decir? En plural femenino, las extensas Juárez y Constitución son calzadas de la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, esa sería la situación con respecto a esto. Entonces, esa es la otra parte que ya tú mencionabas por ahí, compañero. ¿Va? Bien. Eso sería entonces cuando el adjetivo viene antes. Entonces, vean cómo tiene dos partes, ¿no? Noten cómo casi todas las reglas que estamos mencionando están constituidas por más de una partecita. Tenemos normalmente lo que dice generalmente la regla y luego la excepción, ¿no? Siempre, casi siempre nos vamos a encontrar con estos aspectos en las reglas del lenguaje o de la lengua. Está la generalidad y luego la excepción, ¿no? La generalidad y la excepción. Entonces es bien importante
que recuerden ambas cosas. Y sobre todo que nunca olviden la acepción, ¿no? Porque si olvidan la acepción, pues por ahí podrán cometer errores. Bueno, y como última regla de concordancia nominal, hablaremos de las construcciones partitivas. Esa es la cuarta reglita. De concordancia nominal, las reglas específicas, ¿no? Entonces les pongo aquí, las construcciones partitivas van a ser oraciones en las que vamos a encontrar un cuantificador. Ya decíamos que es un cuantificador la clase pasada, ¿se acuerdan? Decíamos que los cuantificadores son palabras que refieren a cantidades, como su nombre nos lo indica, pero no cantidades exactas, como los numerales, ¿no? Los numerales nos hablan de cantidades exactas como uno, dos, primero, etcétera. Y los cuantificadores, en cambio, nos hablan de cantidades, pero de forma más general, suelen tener forma singular, pero refieren a una pluralidad, ¿se acuerdan? Palabras como cuáles, como, eh, yo qué sé, varios, bueno, que ese sería, ahí sí tiene forma plural, mayoría, minoría, etcétera. Ahorita los vamos a comentar, de hecho. Entonces, vamos a tener un cuantificador y ese cuantificador, les pongo entre paréntesis, va a ser la parte, va a referir a una parte, ¿no? Recuerden que se llama construcciones partitivas. Y luego vamos a tener a un sustantivo plural introducido por preposición de. Van a notar entonces cómo es casi una fórmula, ¿no? Estamos hablando de una construcción de oraciones bastante formulaica. Entonces vamos a tener el cuantificador que refiere a la parte, luego la preposición de, luego el sustantivo plural, y ese sustantivo plural va a referir al todo, a la totalidad de la cosa de la que se esté hablando. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Que la parte y el todo siempre deben concordar en género. Es decir, si la parte es en femenino, el todo debe ser en femenino. Si la parte es en masculino, el todo debe ser en masculino también, ¿vale? Entonces, aquí no va a importar si estamos haciendo referencia a un colectivo mixto, ¿no? No importa si yo quiero indicar que la parte que sea un femenino forma parte de un todo donde hay elementos tanto masculinos como femeninos, ¿no? Ahí no importa tal situación. Entonces, digamos que se queda un poco de lado la regla general que ya mencionábamos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa regla general donde decíamos que el masculino incluye al femenino? Aquí no va a aplicar, ¿no? Aquí no va a aplicar que el masculino pueda incluir al femenino específicamente. Vamos a ver los ejemplos para que quede más claro. Tenemos el primero. Pita Amor y Rosario Castellanos son dos de las poetas más reconocidas de México. En este caso, estoy variando un poquito las construcciones de la parte para que puedan ver otras posibilidades, pero sí, lo más habitual es que digamos una, uno, algunos, algunas. Son los más comunes en cuanto a las partes de las construcciones partitivas, ¿no? En cuanto a los cuantificadores, pero podríamos usar otros. Por eso les pongo aquí dos, ¿no? Para ver algo diferente. Entonces, son dos. Ese dos me está hablando de la parte, por eso se lo pongo en azul, ¿no? Sería mi cuantificador que me habla de la parte. De las poetas, las poetas, que se los pongo en verde, me está hablando del todo. Entonces vean, ¿no? Estamos refiriendo a una parte, a Pita Amor y Rosario Castellano, que son dos, de un todo que son todas las poetas, ¿no? De México, específicamente. Entonces, ahí tenemos tal situación. Son dos de las poetas más reconocidas de México. Entendemos que este 2, ya sabemos que los numerales, en este caso cardinales, básicamente no tienen variación de género, ¿no? Ahí no hay mucho problema. Pero definitivamente el todo está en femenino, porque las partes son femeninos, ¿no? En este caso, Pita Amor y Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, esta sería la situación, ¿vale? Veamos el otro ejemplo. Mi amigo Rogelio es uno de los más veloces del grupo. Entonces, como hablo de uno, parte masculino, todo el los, ahí está omitido el sustantivo, pero ese los evidentemente nos indica que hablamos de un sustantivo plural masculino. El los también tiene que ser masculino, ¿no? Es uno de los más veloces del grupo. El otro ejemplo, la ballena es uno de los mamíferos más grandes. Entonces, uno es masculino, los mamíferos es masculino también, ¿vale? El último ejemplo sería un ejemplo incorrecto, por lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la parte aquí? Otra. Sería la parte, la que me refiere en este caso de forma evidente a Ana López. Y el todo es los heridos. Entonces, aunque yo quiera indicar que entre los heridos hay tanto hombres como mujeres y Ana López es solo una parte específicamente, ¿qué sucede? Pues que no necesito, evidentemente, o no tengo por qué escribirlo en masculino, ¿no? ¿Cómo tendríamos que decirlo? Estamos diciendo las heridas, ¿no? Que tendría que ser en femenino, concordando los dos elementos. Otra femenino, entonces el sustantivo del todo también tendría que ser femenino. Ana López es otra de las heridas, diríamos, ¿vale? Aunque yo quiera dar a entender que hay hombres y mujeres,
sigo diciendo de las heridas, ¿vale? Entonces, esa sería la situación. Bueno, en tu caso, Arreola, escribiste exactamente lo mismo que yo tengo escrito y sigue estando mal, ¿no? Porque básicamente escribiste lo mismo de lo incorrecto, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión con las construcciones partitivas. Simplemente recordar eso. Si la parte, mi palabrita que refiere a la parte, dos, uno, otra, en este caso, algunos, algunas, tiene un género específico, el todo, el sustantivo que refiere al todo, también debe tener el mismo género, ¿no? También debe ser o masculino o debe ser femenino. No podría haber variación de género entonces entre la parte y el todo específicamente. ¿Va? Hasta aquí tenemos alguna pregunta sobre la concordancia nominal. Con esto terminaríamos la concordancia nominal y ya nos falta poquito para hablar de la concordancia verbal y hacer el ejercicio. Hay más reglas aparte de esta que tampoco obedezcan la regla que dice que masculino incluye a femenino por fe. Seguramente sí, ¿no? Sería cuestión de que te eches un clavado en todas las reglas de concordancia y probablemente podrías encontrar alguna más, ¿no? Probablemente sí. Es cuestión de investigar, ¿no? Ojo, yo tampoco conozco absolutamente todas las reglas, ¿eh? Eh, Conozco varias de ellas, definitivamente, las que ustedes necesitan conocer, por ejemplo, eh, pero no absolutamente todas. Entonces, si te interesa saber un poquito más al respecto, puedes, te reitero y les reitero, checar en el Panhispánico de Dudas, ¿no? Ahí hay más reglitas más concretas todavía. Descansito, dicen por aquí. No, todavía no, apenas llevamos una hora, a lo mucho, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño descanso cuando terminemos toda esta información teórica y hacemos un breve descanso antes de iniciar el ejercicio. Entonces, vamos a la parte de concordancia verbal. Borro esto, estos recuadritos e iniciamos con la concordancia verbal, que son 3 diapositivas nada más. A ver, entonces, ya la concordancia verbal tiene que ver con la coincidencia de número y persona, ¿no? Ahí tenemos que pensar en aspectos del sujeto, ¿no? Ya no pensamos tanto en la situación del sustantivo con respecto al adjetivo o al determinante, como decíamos. Aquí vamos a pensar más en la concordancia entre el sujeto y el verbo específicamente, ¿no? El sujeto ya como estructura, como un grupo de palabras. Entonces, por eso decimos que es una coincidencia de número y persona. Entonces, esta concordancia verbal obviamente, como se los planteo aquí, se va a establecer entre el verbo y el núcleo del sujeto. Ustedes ya deberían, o seguro que ya saben, identificar al núcleo de un sujeto, ¿no? Ya sabemos que el núcleo del sujeto es ese sustantivo o ese pronombre que sea el más importante de todas las palabras que estén refiriendo a ese conjunto de palabras, ¿no? Entonces, específicamente entre estos dos elementos debe ser la concordancia, entre el verbo y el núcleo del sujeto, ¿vale? Y ahí les pongo una cuestión de generalidad. Vean el primer ejemplo. Los patinadores del equipo de China se encuentran entre los mejores. Ustedes díganme, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Patinadores dicen, no, ese no es el sujeto, ese es el núcleo, exacto, ¿no? Por eso lo puse en mayúsculas, pero el sujeto, ¿hasta dónde se extiende? Exacto, ¿no? Desde el principio hasta China. Todo esto es el sujeto, ¿vale? Recuerden, el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o en su defecto un pronombre que debe concordar con el verbo, el núcleo del predicado. Entonces, en verde les puse el sujeto, los patinadores del equipo de China, y en azul les puse el predicado, se encuentran entre los mejores. Ojo, ¿qué me dice la regla general de concordancia? Que debe concordar el núcleo, en este caso patinadores, que lo tengo en mayúscula, del sujeto con el núcleo del predicado, con el verbo. Por lo tanto, los dos elementos en este caso deben ser un plural. En cuanto a número, los dos son plurales. Y en cuanto a persona, estamos hablando de una tercera persona del plural, ¿no? Porque son ellos. Entonces, ahí vemos los dos elementos concordantes. Número, plural los dos, persona, tercera, ¿no? Los dos, tanto patinadores como se encuentran, ¿vale? Y ahí vemos la concordancia. Esa sería la concordancia básica con respecto a este elemento. El otro ejemplo, lo mismo. Estuvo a punto de escapar el criminal más buscado de la historia.
¿Cuál es el sujeto en esta oración? Tácito, dicen por ahí. El criminal más buscado de la historia, ¿no? Exacto. Recuerden lo que ya les comentaba. De pronto el sujeto puede aparecer no al principio, ¿no? Recuerden que el orden de la oración se puede alterar, se puede modificar. Y aquí hice tal cosa. Tenemos primero el predicado y luego tenemos el sujeto, ¿va? Pero lo importante aquí es que concuerda núcleo con núcleo. Criminal. De todo este grupo de palabras es el sujeto, ¿eh? No nada más el criminal, sino el criminal más buscado de la historia. De todas esas, el núcleo va a ser criminal, un singular, ¿no? Es un él, tercera persona del singular. Y justo concuerda con el verbo estuvo, que también me habla de tercera persona del singular. Entonces ahí vemos esta coincidencia que estamos diciendo que tiene que ver con la concordancia verbal de número y de persona. Eso es lo general, ¿vale? Vamos ahora a las reglas específicas, que son solo dos. La segunda es extensa, la segunda regla es bien extensa y ahí tiene como sus trucos, pero son poquitas para este caso. Entonces, la primera regla específica tiene que ver con sujetos que tienen un sustantivo colectivo, ¿vale? Recuerden que dijimos que los sustantivos colectivos son estos que nos hablan de conjuntos de la misma cosa, de la misma entidad, como un conjunto de patos, un conjunto de leones, un conjunto de peces, un conjunto de autos, y entonces ese conjunto tiene un nombre específico, ¿no? Que sería el colectivo. Respectivamente diríamos parvada, manada, convoy, ¿no? Hablando de, ¿qué dije? Patos, leones y autos, ¿no? Específicamente. Entonces, eso. Si notamos que el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, significa entonces que el verbo debe ir en singular y solo en singular, ¿no? Y lo mismo sucederá con el pronombre que pueda referir a ese sustantivo colectivo o con los adjetivos que puedan referir a ese sustantivo colectivo. Tenemos un par de ejemplos, los que serían correctos. El rebaño de ovejas se aleja en el horizonte. Entonces, aquí voy a retomar la misma dinámica que estábamos haciendo arriba de señalar al sujeto. ¿El sujeto cuál es? El rebaño de ovejas. Es un grupo de palabras, un sintagma nominal, ¿no? Tenemos ovejas y tenemos rebaño. Entonces, vean, la concordancia no se da con ovejas. Yo no digo el rebaño de ovejas se alejan, ¿no? Porque ovejas no es el núcleo es rebaño, por lo tanto un sustantivo colectivo, y entonces el verbo tiene que ser singular y concuerdan, ¿no? Rebaño, tercera persona del singular, se aleja, tercera persona del singular, ¿no? Y vemos esta coincidencia de número y persona. Lo mismo en el ejemplo de abajo, sujeto. El batallón que resultó victorioso. Todo esto es el sujeto. Victorioso es como la característica, digamos, del batallón. Entonces, como el batallón es un singular masculino, victorioso también es singular masculino y su verbo también hace referencia a un singular masculino. Fue reconocido, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos todos los elementos concordando. Entonces, si el sustantivo colectivo es el núcleo del sujeto, el verbo tiene que ser singular. Un ejemplo de abajo para que veamos lo incorrecto. Una colonia de hormigas construyen su nido, ¿no? ¿Cuál es mi sujeto acá? Pues la primera parte de la oración, ¿no? Una colonia de hormigas. Si yo digo construyen, ¿con quién estamos estableciendo la concordancia? ¿Con colonia? No, no. Si yo digo construyen, con quien estoy estableciendo la concordancia es con hormigas. Pero resulta que hormigas no es el núcleo, ¿no? Resulta que hormigas es un modificador indirecto. Seguramente muchos de ustedes saben bien que es un modificador indirecto. Entonces, efectivamente, la concordancia tendría que ser con colonia, ¿no? Forzosamente, tendría que ser con colonia, porque ese es el núcleo, un singular, y por lo tanto nuestro verbo tendría que ser en singular. Diríamos, una colonia de hormigas construye, sin la N, para que fuera correcto, su nido, ¿no? Ahí ya podríamos considerarlo adecuado. ¿Por qué el sujeto del batallón es hasta victorioso? Porque victorioso es la característica del núcleo, ¿no? Ya son cuestiones que tienen que ver con modificadores y sintagmas que no tenemos mucho tiempo como para abordar durante los seminarios, pero que en tus clases regulares
puedes plantear si quieres y ahí resolver este tipo de cuestiones de forma específica, ¿vale? Entonces, esa sería un poquito la cuestión con respecto a ello. Pero en pocas palabras te puedo decir que victorioso es característica de batallón y como es su característica, no le puedes quitar su característica a su sustantivo, básicamente, ¿no? Por eso se va todo junto. ¿Qué ponen por acá? Tú eras uno de los que estabas con la gente que huyó. Ese inciso no tiene concordancia. Pues no, ¿no? Si estoy hablando de un tú, ojo, ¿cómo debería concordar, perdón, el verbo estar si refiero a un tú? Conjuguen el verbo estar. Yo estaba, tú estabas, él estaba, ¿no? Etcétera, ¿vale? Pero resulta que hay una particularidad, ¿no? Con respecto a esa forma. Tú eras uno de los que estaba, ¿no? Uno, estamos diciendo uno específicamente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ese uno lo entendemos como si fuera un él. Y la concordancia no va tanto con tú, sino con ese uno que lo entenderíamos con un él y por eso el verbo tendría que ser en singular. Pero bueno, ojo, eso tiene que ver con pues, su revisión de exámenes y su revisión de exámenes lo hacen cuando lo tienen programado con sus respectivos profesores. No podemos aquí traer cosas a colación con respecto al examen, primero porque no tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Y finalmente es seminario, no revisión de examen, ¿vale? Entonces, más bien, pues enfoquémonos a pensar en ejemplos que tengan que ver con estos aspectos que estamos mencionando aquí. Recuerden que sí son muchos temas los que se revisan, pero como se los comenté al principio, no podemos revisar todos los temas del temario, vaya, ¿no? Es decir, no nos daría tiempo. Se tiene que hacer una selección pensando en lo que es indispensable o esencial para su examen específicamente, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuestiones, mejor plantearlas en sus clases para que ahí les resuelvan ese tipo de dudas o cuando tengan las revisiones, pues preguntar, ¿no? Con respecto a ello. Si dijera una multitud de hormigas construyen su nido, ¿estaría bien? Sí, y ahorita vamos a llegar a ello, Naranjo, ¿vale? Bueno, entonces esa sería la cuestión con el sujeto de sustantivo colectivo, ¿no? Cuando tenemos un sustantivo colectivo. Vamos a la otra regla, que les digo que tiene como muchos recovecos y muchas partecitas, y aquí hay que estar un poquito más atentos. Segunda regla, vean, tiene un nombre muy particular, ¿no? Y su nombre nos describe la estructura que debe seguir esta oración. Se llama, perdón, sujeto de sustantivo cuantificador más de más sustantivo plural. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer al momento de responder el examen y ver sus opciones de respuesta es eso, identificar que su oración tenga un cuantificador, luego la preposición de y luego un sustantivo plural. Si me doy cuenta que esa es la estructura, entonces pienso en esto, ¿no? Pienso específicamente en esta regla y en estas excepciones que vamos a mencionar a continuación, ¿vale? Bien importante, les reitero que identifiquen qué es lo que tienen que aplicar, cuál es la regla en la que tienen que pensar. Vamos a ver, les pongo, si el cuantificador está introducido por determinante, el verbo sin ningún problema puede ser singular o puede ser plural. Las dos formas son adecuadas aquí para el verbo. Ahí les pongo entre paréntesis varias palabritas que funcionan como cuantificadores, que ya los veníamos mencionando desde antes, ¿no? Desde el domingo pasado. Palabras como mayoría, minoría, los porcentajes, ¿no? 10%, 50%, 20%, mitad, infinidad, multitud, cantidad, entre otras, ¿no? Hay muchas que refieren finalmente a cuantificadores. Obviamente no les puedo poner todas, pero les retomo aquí algunas. Entonces, si notamos que tengo el cuantificador, luego la preposición de y luego el sustantivo plural dentro de mi sujeto, y resulta que el cuantificador está introducido por determinante, ya saben que un determinante puede ser un artículo o un adjetivo determinativo, ¿no? Entonces ahí el verbo sin problemas puede ser singular o puede ser plural. Y les pongo dos ejemplos. La misma oración básicamente, pero una con verbo en singular y otra con verbo en plural, y las dos están bien. La mayoría de los visitantes había salido. Si lo escribo de esa forma, es correcto, ¿no? Pero si digo la mayoría de los visitantes habían con N en plural salido, también está bien.
¿no? Entonces, eso es lo más básico de esta regla. Si tengo determinante introduciendo cuantificador, las dos cosas son válidas, tanto en singular como en plural. O sea que si se cumple esa condición, da lo mismo, exacto, ¿no? Si se cumple esa condición de que tenga un determinante introduciendo el cuantificador y luego la preposición de y luego el sustantivo plural, cualquiera de las dos se valen, ¿vale? Ojo, primera parte apenas, ¿no? Hay otras partes de la regla que pueden generar ciertos cambios. Entonces, ahí observen qué es lo que les estoy señalando cuando les pongo en mayúsculas mayoría y había y visitantes y habían. ¿Por qué las dos cosas son válidas? ¿Por qué puedo conjugar al verbo tanto en singular como en plural? Porque básicamente resulta que tengo la capacidad de elegir si quiero que el núcleo del sujeto sea, si quiero que el núcleo del sujeto sea específicamente el cuantificador, mayoría, o si quiero que el núcleo del sujeto sea el sustantivo plural. Entonces, como cualquiera de las dos cosas puede ser el núcleo del sujeto, aquí se vale eso, se vale que pueda elegir cualquiera de las dos cosas como el núcleo del sujeto. Entonces, podemos poner el verbo en singular o en plural. Entonces, si yo pongo el verbo en singular, la concordancia como núcleo la hago con el cuantificador. Si pongo el verbo en plural, la concordancia como núcleo del sujeto la hago con el sustantivo plural, ¿no? Por eso se pueden ambas cosas. El 70% de los trabajadores son mujeres. Correcto, es correcto así como lo escribes, Rocha. ¿Las reglas son parecidas a la del sujeto colectivo? Pues no tanto, ¿no? O sea, si haces una comparación, fíjate cómo con el sujeto colectivo estamos diciendo que solo se puede en singular y nada más, ¿no? Y aquí con el sustantivo en cuantificador estamos diciendo que existe la posibilidad en singular y en plural, por ejemplo, y hay muchas excepciones que ahorita vamos a ir mencionando. Entonces, pues no creo que sean tan similares. A no ser que lo digas por esta cuestión de el cuantificador y el colectivo. Son cosas bien diferentes, ¿eh? Hay que diferenciarlas y no hay que confundirlas. Recuerda que un cuantificador es simplemente una palabra que nos habla de una cantidad, ¿no? Nos refiere a una cantidad, eh, o sea, a un plural y tiene forma singular, pero nos refiere a una cantidad, ¿vale? Y en cambio, el colectivo también refiere a una pluralidad teniendo forma singular, pero no refiere necesariamente el colectivo a una cantidad, ¿no? El colectivo refiere más bien a un grupo, a un conjunto, por decirlo de alguna forma. Y en el colectivo hablamos de un conjunto de varias cosas de lo mismo, o de un conjunto de lo mismo, más bien, perdón, ¿no? Como un conjunto de peces, un conjunto, les decía hace un momento, ¿no? De abejas, un conjunto, ¿no? Grupos de la misma cosa. Y si tú dices mayoría, minoría, 10%, ahí estás refiriendo cantidades específicamente, pero no necesariamente hablas de la misma cosa, ¿no? Entonces, ojo, esa sería como un poquito la diferencia. Sí, son distintas. Los dos tienen la capacidad de ser el núcleo. Exacto, Chavarrieta, ¿no? Las dos cosas tienen la capacidad de ser el núcleo, tanto el cuantificador como el sustantivo plural. Por eso el verbo puede ser singular o plural, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a la primera excepción de esta regla. Si dentro de esta misma estructura que ya describimos, ¿no? Donde tenemos al cuantificador, a la preposición de, al sustantivo plural y al determinante, como decíamos, introduciendo el cuantificador, ¿no? A eso me refiero con la misma estructura. Pero resulta que el verbo lleva un atributo o un complemento predicativo, entonces el verbo ahora solo puede ser plural. Ya mi verbo no puede ser singular si noto que bajo esta misma estructura mi verbo tiene un atributo o tiene un complemento predicativo. Y acabamos de mencionar, ¿no? Por eso lo revisamos. Características y cómo identificar o qué cosa es un atributo y un complemento predicativo. Eso, cualidades, ¿no? Recuerden que si noto entonces que mi verbo habla de alguna cualidad, ya sea atributo, complemento predicativo, entonces solo puede ser plural. Y ahí tenemos un par de ejemplos. La mayoría de los asesinos son muy inteligentes. ¿Qué significa? Vean, tengo el verbo ser, verbo copulativo. ¿Y qué sería inteligentes acá? El adjetivo, el atributo, ¿no? Efectivamente, el atributo. Entonces, vean, tengo a mi verbo, tiene su atributo, por lo tanto, justo como lo tenemos acá, el verbo tiene que ser son, ¿no? ¿Y esto sí qué significa? Que la concordancia ya no se puede dar con el cuantificador, ¿no? La concordancia solo se da con el sustantivo plural, por eso lo ponemos en plural al verbo.
Si yo dijera la mayoría de los asesinos es muy inteligente, mal, ¿no? Sería incorrecto, porque tengo ahí a mi atributo y eso me obliga a que mi verbo sea plural. El ejemplo de abajo es un ejemplo incorrecto. Una multitud de asistentes presenciaba horrorizada aquel espectáculo, dice, ¿no? Vean, tenemos nuestro determinante, el cuantificador, la preposición de, el sustantivo plural, presenciar, que es un verbo que no es copulativo, pero es un verbo predicativo. Y horrorizada, ¿qué es? El atributo, bueno, no el atributo, en este caso el complemento predicativo, ¿no? La característica. Entonces, eso me indica que mi verbo debería ser plural y tendríamos que decir una multitud de asistentes presenciaban, ojo, no horrorizadas, porque asistentes, ¿qué género tiene? Como alguien que asiste masculino, ¿no? Entonces tendríamos que decir presenciaban horrorizados, ¿no? En plural masculino. Entonces, la concordancia para este caso, tanto del atributo como del complemento predicativo y del verbo, va a ir con el sustantivo plural nada más, ¿no? Esa es la primera excepción, digamos, a esta regla. Entonces, eso ocurre porque en los primeros casos el verbo concuerda con el sustantivo y en estos casos tiene que responder al adjetivo que irá en plural. Mm, algo así, ¿no? O sea, efectivamente, en los primeros casos, la concordancia se da con el sustantivo, pero también con el cuantificador, recuerda, por eso estamos diciendo que el verbo puede ser singular o plural. Y en el ejemplo de abajo, cuando tenemos atributo o complemento predicativo, o sea, un adjetivo calificativo por ahí, en, acompañando al verbo, ya la concordancia solo se da con el sustantivo plural, ¿no? Recuerda que la estructura del sujeto es cuantificador, preposición de, sustantivo plural. Entonces ahí la concordancia del núcleo del sujeto será con sustantivo plural, nada más. Por eso verbo va en plural y por eso adjetivo también tendrá que ir en plural, ¿vale? Tengo duda con este, ¿cómo saber fácilmente cuándo es uno y cuándo es otro? ¿Uno y otro de qué? Regla 2 y el de atributo. Entiendo que se hace plural solamente si hay un atributo. Exacto, ¿no? Se hace plural si hay un atributo o un complemento predicativo. ¿Cómo puedes diferenciarlos? Pues si, como tú mismo lo indicas, si hay un atributo o un complemento predicativo, ¿no? Acompañando al verbo. Nota los primeros ejemplos. La mayoría de los visitantes habían salido. ¿Ves ahí algún atributo, algún complemento predicativo? Es decir, ¿ves ahí alguna característica? En el primer ejemplo, no hay, ¿no? No hay ningún adjetivo calificativo en estos dos. Por lo tanto, no puede haber ni atributo y tampoco puede haber complemento predicativo. Así que piensas en la primera parte de la regla, en la generalidad. Veo ahora los ejemplos de abajo. Inteligentes, adjetivo calificativo. Horrorizada, adjetivo calificativo, ¿no? Y tenemos ahí que están acompañando al verbo. ¿Qué me indica esto? Que tengo o atributo o complemento predicativo, ¿no? Y que por lo tanto entonces el verbo solo puede ser plural. Así es como los diferencias, ¿no? Identificando si hay adjetivo o no hay adjetivo, acompañando al verbo, ¿vale? Bueno, vamos a otra parte de esta misma regla. Voy a borrar estos recuadros para que no se encimen. Correcto, Domínguez. Si hay atributo, es plural el verbo, y si no tiene atributo, puede ser plural o singular el verbo. Exacto. Bueno, ahora, resulta que hace rato todo lo que mencionamos, ¿cuándo sucedía? Cuando el cuantificador tiene determinante, ¿no? Cuando decimos la mayoría, la mitad, una multitud, una infinidad con determinante, ¿no? Pero resulta que si el cuantificador no está introducido por determinante, también va a haber una variación ahí, ¿no? Si el cuantificador no está introducido por determinante, entonces el verbo igual, solo puede ser plural, ¿no? Y ahí tenemos dos ejemplos. Multitud, mi cuantificador. No estoy diciendo una multitud, no estoy diciendo la multitud, ¿no? Solo multitud, no hay determinante. Por lo tanto, mi verbo tiene que ser plural y decimos, de manos se posaron sobre mi cuerpo. Yo no puedo decir entonces, multitud de manos se posó. Si yo dijera, multitud de manos se posó sobre mi cuerpo, mal, ¿no? Estaría mal. Igual el ejemplo de abajo. Cantidad de empresas, cantidad, mi cuantificador, no tiene determinante. Por lo tanto, mi verbo tiene que ser plural. No respetan, ¿no? Los derechos de sus trabajadores. Estaría mal si dijéramos cantidad de empresas no respeta, ¿no? Los derechos de sus trabajadores, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos otro aspecto.
Si tuviera determinante sería una multitud de manos se posaron o podría ser una multitud. Exacto, Morales. Efectivamente, si tuviéramos determinante, se vale en singular el verbo y se vale en plural. Si no tenemos determinante como aquí, solo se vale en plural, ¿no? Y aquí les pongo en mayúsculas los elementos que están concordando, ¿no? Verbo plural porque la concordancia se da con el sustantivo manos. Verbo plural respetan porque la concordancia se da con empresas, no con multitud, no con cantidad. ¿Va? Bueno, o sea que si no tiene determinante es como si no tuvieran entidad. Podríamos pensarlo así, ¿no? Si no tienen determinante, podríamos decir que si no hay determinante es como que no está presente o como si no existiera el cuantificador. Como no tiene determinante es como si realmente no dijera multitud o como si realmente no dijera cantidad, ¿no? Y por eso la concordancia solo se da con el sustantivo plural, como si solo dijera manos se posaron sobre mi cuerpo, las manos, ¿no? Por decir algo. O empresas no respetan los derechos de sus trabajadores. Eso es más o menos lo que sucede con esta excepción o con esta particularidad, ¿vale? Y una última cosa con respecto a la concordancia verbal. Vean la estructura que mencionamos, ¿eh? Estábamos diciendo cuantificador, preposición de, sustantivo plural, ¿ok? Algo incorrecto sería multitud de manos se posó en mi cuerpo. Efectivamente, eso sería incorrecto, Domínguez, porque tendría que ser el verbo forzosamente en plural al no tener determinante. Me refiero multitud al no tener determinante. Entonces, les reitero, la forma, cuantificador, preposición de, sustantivo plural. Puede existir una variación que es con lo que finalizamos esta regla. Si variara mi estructura del sujeto a cuantificador, preposición y luego sustantivo singular colectivo, ya no tengo un sustantivo simplemente plural, sino tengo un sustantivo singular colectivo, o sea, un colectivo, pues, ¿no? En lugar del sustantivo plural. Ahí, pues, ¿qué pasa? Que también en este caso ya no podría ser el verbo plural, ¿no? Ahí solo el verbo puede ser singular. Y yo creo que es bastante obvio, ¿no? Es bastante evidente el por qué. Porque, pues, mi cuantificador es un singular y mi sustantivo también es un singular, es un colectivo, pues no tengo de dónde sacar una conjugación plural del verbo, ¿no? Entonces, creo que es bastante obvia esta, pero por si acaso lo comentamos, lo mencionamos, ¿vale? Y ahí tenemos un par de ejemplos. Únicamente el 9% de la población es afroamericana. Les pongo acá, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Vean, tenemos el 9% sería mi cuantificador, 9%. Preposición de la población, que ya no es un sustantivo plural, sino un singular colectivo, ¿no? Entonces mi verbo tiene que ser singular forzosamente, porque tengo 9, un singular, o 9%, y tengo población que también es un singular. Entonces no hay manera de que obtenga una forma plural del verbo. Y decimos es, aunque después tenga adjetivo como acá, por ejemplo, ¿no? No puedo decir son afroamericanos o son afroamericana. Mal, ¿no? Sería incorrecto ahí. Entonces, esa es una pequeña variación por si notan que el sustantivo que viene después de la preposición en esta estructura que ya estamos mencionando, que es una fórmula básicamente, es más bien un singular, ¿no? O un colectivo. Lo mismo en el ejemplo de abajo, ese sería un ejemplo incorrecto. El resto de la caballería permanecerían ocultos, ¿vale? ¿Por qué no se puede en plural? ¿Cuáles son las palabras que me interesan aquí dentro del sujeto? Pues son resto, que sería mi cuantificador, y caballería, que sería mi colectivo, la caballería, ¿no? Un conjunto de soldados a caballo, ¿no? Eso es la caballería. Este, entonces, mis dos elementos son singulares. Mi verbo no puede ser plural, ¿vale? Tendríamos que decir permanecería oculto, también exacto, ¿no? Oculto también en singular este elemento. Entonces, ahí tendríamos que básicamente eliminar la N para singular y la S para la característica, ¿va? Y ya, esto sería lo correspondiente a la concordancia verbal. Los cuantificadores se volverían algo así como los determinantes del sustantivo plural. Ajá, sí, efectivamente, si lo quieres pensar de esa forma, Vázquez, de lo que mencionábamos hace un momento, podríamos considerar eso, ¿no? Que el sustantivo plural es como si multitud, cantidad, infinidad, que no tienen determinante, se convirtieran en el determinante del sustantivo. Vale, bien. Bueno, y con esto terminamos concordancia verbal, compañeros, compañeras. ¿Quedan dudas? ¿Algo que necesitemos resolver antes de pasar a lo siguiente, que son los numerales? Y con eso ya los numerales es lo último que vemos de concordancia.
Entonces, ojo, quiero llamar su atención sobre lo siguiente o hacerles pensar en lo siguiente. Eh, Muchos de ustedes, si ya revisaron el tema, cuando lo revisaron, seguramente lo entendieron, ¿no? Dijeron, ah, sí, sí, lo entiendo, lo entendí. O en este momento, si es la primera vez que lo están revisando, también, ¿no? Están pensando, está fácil, lo entendí, ¿vale? Y seguro que sí, seguro que lo entendieron. Pero vean cómo son, primero, muchas reglas, ¿no? Y vean también cómo cada regla tiene excepciones. Entonces, yo los invito a que, aunque sí lo entiendan, aunque haya quedado clara la explicación y aunque en este momento puedan entenderlo y pensar en ejemplos y sean correctos, les sugiero que de todos modos tengan presentes las reglas, ¿no? Estén pensando en las reglas al momento del examen o en los ejercicios que puedan realizar, o sea, que se acuerden de las reglas, porque es mucha la información, ¿no? Entonces, a lo mejor sí me acuerdo que algo así como que el cuantificador y que el verbo puede ser singular y plural, pero ya luego no me acuerdo de la excepción, ¿no? Que tengo un adjetivo después del verbo o acompañando al verbo como atributo, complemento y predicativo, y se me olvida que el verbo ya no puede ser singular. Entonces, les reitero, sí, estoy seguro de que lo están entendiendo muchos de ustedes, pero de todos modos necesitan recordar las reglas, necesitan tener presente la información y las reglitas para poder responder adecuadamente, ¿no? Sus preguntas. No se confíen entonces de que si lo entienden, tienen que recordarlo, ¿va? Entonces, esa sería mi sugerencia. Son las reglas que Ceneval nos pone en el examen, o más bien las que mayormente son las que les pone, ¿no? Digo, este sería para el 2024, sería el tercer año, Ramírez, y para todos, que Ceneval aplica este nuevo formato del examen, ¿no? El tercer año. Y obviamente nosotros, pues hemos dedicado este año y el año anterior eh, a estudiar esos exámenes, ¿no? A estudiar esos exámenes para identificar cuál es la información que resulta pertinente y cuáles son las reglas que a Ceneval le interesan. Entonces, sí hay muchas reglas, como les decía, no es que necesariamente otras sean incorrectas, como veíamos con lo de los adjetivos, por ejemplo, sino que más bien, justo, las que estamos planteando aquí y las que se plantean en sus clases son las que les van a preguntar en su examen, son las que le interesan a Ceneval que ustedes conozcan, por X o Y razón, ¿no? Entonces, piénsenlo de esa forma. Puede haber otras cosas, puede haber otras situaciones que pueden ser adecuadas en contextos diferentes, pero nos interesan estas específicamente, ¿no? Entonces, son en las que deben pensar al momento de su examen y se van a dar cuenta que eso los va a llevar a los aciertos, ¿no? Eligiendo o pensando en estas reglas en concreto. Sí, de nada. Oculto concuerda con resto. Eh, pues ahí, en realidad, ¿cuál sería la situación con respecto a ello, no? ¿Quién se oculta? ¿El resto de la caballería permanecía o permanecería oculto? Pues tú eliges, ¿no? Tú eliges con quién va a concordar. En este caso, si tú dices oculto, hablas de la concordancia con resto, ¿vale? Pero también podrías decir el resto de la caballería permanecía o permanecería oculta. Y ahí la concordancia la aplicas con caballería, ¿va? Entonces, esa sería la situación. Lo importante es que recordemos que el verbo tiene que ser singular, sobre todo. Ya sabemos que el adjetivo puede variar su concordancia con resto o con caballería. Sobre todo, pues le sugeriría pensar en la concordancia con el sustantivo, ¿no? Con el colectivo en este caso, ¿vale? Bueno, entonces, vamos allá a lo último, los numerales. Entonces, retomo este aspecto de los numerales aquí porque varias cosas de estos numerales tienen que ver, ¿por qué no me hace caso? Ah, porque no tengo seleccionado esto. Varios aspectos de los numerales tienen que ver con concordancia. Entonces, igual cuando les hacen preguntas sobre numerales, tienen que seguir considerando estas situaciones que estamos comentando ahorita, las concordancias básicas de género, de número, de pronto de persona, ¿no? Pero sobre todo de género y número. Entonces ya sabemos, mencionamos brevemente, superficialmente el domingo pasado, que los numerales son palabras que expresan cantidad, ¿no? O números, vaya, cantidades. Pero además de cantidades, también pueden expresar el orden de aparición, por ejemplo, en una sucesión, o pueden
expresar división, fracciones, ¿no? Específicamente. También pueden expresar multiplicación, pero porque existen los numerales multiplicativos, pero no vienen en su examen. Entonces, al menos aquí en la clase de seminario no vamos a hablar de los numerales multiplicativos, nos enfocamos a cardinales, a ordinales y a partitivos, ¿vale? Rápidamente vamos a mencionar estos aspectos porque estoy seguro que lo tienen muy claro. Con respecto a los cardinales, recuerden que los cardinales son esos que expresan específicamente cantidad y que nos hablan de los números naturales, ¿no? Los que conocemos como números naturales del cero al infinito. Entonces, cuando queremos enumerar cosas o ponerle una cantidad a alguna cosa, ahí vamos a usar los cardinales, ¿no? Es importante que recuerden con respecto a los cardinales que van a presentar variación de género solo aquellos que incluyen la palabra uno. ¿Sí? Normalmente entonces los cardinales no varían en cuanto a su género, prácticamente todos son masculinos. Los únicos que presentan variación de, o más que masculinos, cuestiones neutras, ¿no? Digamos. Los únicos que pueden presentar variación de género son aquellos que incluyan la palabra uno, como uno, una, 21, 21, 31, 31, 41, 41, 50, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que se incluya la palabra uno en el numeral cardinal, podemos cambiar el género y hacerlo concordar, obviamente, con el sustantivo al que estemos refiriendo. Y les pongo algunos ejemplos en cuanto al uso de los cardinales y pensando en esta situación que les comento de la variación que presenta la palabra uno. Recibió 21 rosas por su cumpleaños, ¿no? Ahí tenemos un primer ejemplo. Recibió 21 rosas. Vean, ¿cuál es nuestro numeral cardinal? 21, femenino, plural femenino, ¿no? Rosas, plural femenino también. Entonces debe guardar esa concordancia porque incluye la palabra uno, una en este caso, ¿no? Estaría mal si yo dijera recibió 21 rosas por su cumpleaños. Eso sería incorrecto porque no estoy planteando la concordancia de género con el sustantivo rosas, ¿no? Que es un femenino. Otro ejemplo. El número premiado es el 1322, donde ahí simplemente lo que estamos haciendo con el cardinal es señalar la cantidad, ¿no? Cuantificar, señalar un número específicamente. Y un ejemplo equivocado que tiene que ver con el primer ejemplo, tiene relación con ello. En este salón hay casi 31 chicas, dice ahí. Vean cómo un habla de masculino y chicas habla de femenino. Entonces ya perdí la concordancia en estos dos elementos, ¿no? Cuando deberían guardarla. Entonces tendríamos que decir, en este salón hay casi 31 chicas. Entonces, para muchos de ustedes en un principio esto es raro, suena extraño, nunca lo habían escuchado y esa es como otra cuestión que también deben ir mm, considerando, ¿no? O planteándose. Aléjense de todas las ideas preconcebidas que puedan tener sobre el lenguaje. O sea, les sugiero que todo aquello que creen saber a veces está mal. Entonces no significa que olviden todo, ¿no? Porque pues, está imposible, pero más bien no se orienten o no se dejen llevar por aspectos como de, no me gusta cómo se oye raro, yo nunca lo he escuchado así. Sobre todo este tipo de consideraciones al momento de responder su examen las va o los puede llevar a errores, ¿no? Los puede llevar a cometer algún error al momento de elegir una respuesta. Entonces, no se guíen por eso de, suena bien, me gusta cómo suena, ¿no? O aquí suena mal, como que no lo elegiría porque suena raro, yo nunca lo he escuchado así, ¿no? Entonces, más bien, piensen en reglas. Por eso existen las reglas, ¿no? Por eso las revisamos finalmente, porque es en lo que deben pensar o lo que deben tener presente al momento de hacer su examen, ¿vale? Entonces, esa es la sugerencia también que deben tener muy en consideración. ¿Cómo así que no se hablan? Pues no es que no sepan hablar, simplemente repetimos lo que escuchamos y no siempre lo que escuchamos está bien, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Eso me pasó a mí, dicen por acá. Pues sí, seguro que a más de una persona le sucedió, ¿no? Que pensaban en se escucha bien, se escucha mal y sobre eso fueron tomando decisiones y luego, bueno, ahí las consecuencias para muchos de ustedes. Recibió 21 juguetes por su cumpleaños. Eso sí sería correcto, ¿no? Si yo digo recibió 21 juguetes, ahí sí, porque juguete es masculino y 21 pues también es masculino, ¿no? Entonces ahí sí sería correcto, ¿va? Entonces eso sobre los cardinales. Vamos, perdón, a los ordinales.
Ordinal, piensen en que está escondida o viene implícita la palabra orden en ordinal, ¿no? Orden, ordenan. Eso es lo que hacen los numerales ordinales. Van a señalarnos el orden de aparición o una sucesión dentro de una serie, ¿no? Como lo que viene primero, lo segundo, lo tercero, cuarto, etcétera. Esos son los ordinales en pocas palabras. Estos, los ordinales, todos presentan variación de género y de número. O sea, pueden tener forma masculina, femenina, singular o plural, ¿no? Obviamente dependerá del contexto. Y tienen una particularidad que les comento acá, que del 11 al 29, los ordinales se pueden escribir en una sola palabra o por separado. Esto recuérdenlo bien. Lo vamos a retomar de todos modos cuando estemos hablando de acentuación y cuando estemos entonces mencionando aspectos de acentuación, se van a dar cuenta de estas particularidades sobre estos ordinales. Entonces, por lo pronto recuerden eso, que los ordinales del 11 al 29 se pueden escribir en una sola palabra o por separado. Y les pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Puedo escribir décimo segundo por separado, un 12, ¿no? Pero también lo puedo escribir junto, décimo segundo. Pero tiene algunos cambios, sobre todo en acentuación. Por eso les digo que eso lo vamos a ver sobre los acentos, lo vamos a tratar en su determinado tema. Puedo decir vigésimo séptimo por separado, pero también juntarlo, ¿no? Vigésimo séptimo, ¿vale? Entonces, esa es como la particularidad para este grupito de ordinales en concreto, pero lo básico es que pensemos en que nos señalan orden, sucesión, nos hablan de una serie y que tienen variación de género y de número, ¿va? Y ahí les pongo algunos ejemplos. Fuimos las primeras en llegar al salón. Como hablo de las, plural femenino, su numeral ordinal, primeras, también tiene que ser plural femenino. Yo no podría decir fuimos la primera, ¿no? Tendremos que decir o la primera o las primeras, ¿no? En llegar al salón. Y ahí vemos esta variación de género que pueden presentar y de número. El otro ejemplo, acabo de terminar el 20º capítulo, concordando, ¿no? 20º singular masculino, capítulo singular masculino. Conservo esta concordancia entre los elementos de género y número. Y dos ejemplos que están mal. El elevador se detuvo en el piso 10. Esto es muy común, ¿no? Por eso les digo, no hay que dejarse llevar por cómo lo hemos escuchado, ¿no? Porque seguramente muchos de nosotros hemos dicho o escuchado decir el piso 10, el piso 20, el piso tal, ¿no? Entonces, para ordenación de niveles en un edificio, por ejemplo, los pisos de un edificio, no podemos utilizar o no debemos utilizar cardinales. Tendríamos que utilizar ordinales forzosamente, ¿no? Eso está mal porque ahí debería haber un ordinal. Entonces deberíamos decir el elevador se detuvo en el 10º piso, ¿no? Exacto, efectivamente. Usar un ordinal. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Pedro quedó en 11º lugar. Eso es otra cuestión también muy común. Usamos estos otros, que ya los vamos a mencionar ahorita, estos otros numerales como 11º, que este ya no es de orden, este ya no es ordinal, este es más bien fraccionario o partitivo, exacto, ¿no? 11º es partitivo. Y en este contexto, pues tendríamos que usar uno que señala orden, porque estoy hablando de una sucesión, ¿no? De una sucesión en la llegada. Entonces tendremos que decir, Pedro quedó en 11º lugar o 11º lugar, también se puede. Si les interesa como revisar con mayor detenimiento todos estos numerales, pueden buscar tablitas. En internet hay tablitas de numerales y pueden buscar numerales ordinales y ahí les aparecen tablas, ¿no? De sus variaciones y las distintas formas de escribirse, por ejemplo, y sus variaciones. Lo mismo para los partitivos y lo mismo para los cardinales, si les interesa como ver más a detalle. No, esto no lo vamos a ver con más detenimiento, nada más estamos mencionándolo ahorita porque tiene que ver con aspectos de concordancia también, al menos no aquí, ¿no? No aquí en el seminario, pero en su clase del diario seguro que lo revisaron o lo van a revisar, si no es que no lo han hecho con detenimiento, ¿eh? Entonces, en seminario no nos daría tiempo. Y esto los ordinales. Vamos entonces con los últimos, los partitivos o fraccionarios, que como ya su nombre nos lo indica, pues nos hablan de eso, ¿no? De partes, de fracciones, nos van a indicar entonces eso, la manera en la que dividimos una unidad. Estos también tienen variación de género y de número, pueden ser masculino o femenino, singular o plural, y casi todos ellos, la mayoría de ellos, lo más común es que terminen en abo, aba. Entonces, si me doy cuenta de que mi numeral termina en abo, aba, ya lo puedo relacionar con un partitivo o con un fraccionario, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos. El salario de los, ahí escribí 2 veces de los, déjenme lo borrar.
El salario de los empleados equivale apenas a la 30ª parte de los ingresos del dueño. Entonces, ¿cuál sería mi unidad? Los ingresos del dueño, ¿no? Y mi fracción es la parte que perciben los empleados, la parte 30ª, ¿no? Diríamos acá. El ejemplo de abajo igual. La quinta parte, o sea, la parte 5 de toda la población, que sería mi unidad, vive en pobreza extrema, ¿no? ¿Qué piensan? Si yo escribo viven acá, ¿también es válido o estaría mal? Vean, lo acabamos de mencionar, ¿eh? Con las situaciones de los cuantificadores. Si yo digo, puedo notar aquí hay una situación de cuantificadores si es que lo observan, ¿no? Cuantificador quinta parte, ¿no? Nos habla de una cantidad. Preposición de la población. ¿Es un sustantivo singular, colectivo o es un plural? Es un singular colectivo, ¿no? Entonces, mis dos partes del sujeto están en singular. Quinta parte, singular, población singular. Entonces, aquí, como decíamos al final de esta segunda reglita de la concordancia verbal, ya no hay manera de dónde sacar un plural, ¿no? Tengo que decir forzosamente en singular, vive en pobreza, perdón, extrema. Si lo pongo así, estaría mal, ¿va? Bueno, hay nada más para que tengan presente lo que recién mencionamos. Y el último ejemplo, hoy es el 15º cumpleaños de David. No puedo usar aquí un partitivo porque no hablo de la parte 15 del cumpleaños, ¿no? Estoy hablando de que es la ocasión número 15 en la que David cumple años y entonces tendríamos que decir hoy es el 15º cumpleaños, ¿no? Esa sería la cuestión de David. Bueno, chicos, entonces esto es todo lo teórico que nos interesa con respecto a la concordancia. Perfecto, nos dio tiempo y también nos va a dar tiempo bien de revisar el ejercicio. Para el siguiente domingo empezar a hablar ya de ortografía y vamos a iniciar con puntuación el siguiente domingo, pero no sin antes revisar este ejercicio, ¿eh? No se vayan todavía. Entonces, antes nada más de que quite esto, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Queremos plantear algo sobre esta información? ¿Cuánta batería tengo? Creo que es suficiente. Sí, eh, independiente de eso, bueno. Si no hay preguntas, vamos a tomar un par de minutos para ir al baño, para tomar agua, lo que sea. Y ahorita empezamos con el ejercicio. Recuerden que esto se los voy a compartir de todos modos en el grupo de Classroom. ¿Podría repetir por qué está mal? ¿Por qué está mal el qué? El último ejemplo, Camilo, hoy es el 15º cumpleaños de David. Está mal porque si tú dices 15º por la terminación abo, aba, ya sabemos que es un partitivo o una fracción. Y entonces, lo que sucede específicamente acá es que recuerda, el contexto que se está planteando en la oración no es el de fracciones, ¿no? Sino es el de ordenamiento, como el primer cumpleaños, el segundo cumpleaños, el tercer cumpleaños, ¿vale? Entonces, aquí deberíamos usar, en lugar de un partitivo quinceavo, un ordinal y el equivalente 15 en ordinales sería 15º. Hoy es el 15º cumpleaños de David, tendríamos que decir. Por eso está mal. Ah, también está mal, ¿eh? Si usamos Chavarrieta, si usamos la palabra 15, también estaría mal. Hoy es el cumpleaños 15 de David, porque ahí debemos usar forzosamente, como es una sucesión de cumpleaños, es una sucesión de años, todo lo que tenga que ver con niveles, con sucesiones, con ordenamiento, tiene que usar un ordinal, forzosamente. Por eso se llama ordinal, da orden, ¿vale? Entonces, no puedo usar tampoco un cardinal, no puedo decir cumpleaños 15. Sí, ya cuando lleguemos a acentuación, vamos a ver qué onda con con estos numerales y su acentuación. Sí, exacto. Sería el cumpleaños 15º o el 15º cumpleaños. Cualquiera de los dos órdenes está bien. No vi que es tipo a la excepción de los numerales con determinante. ¿Cuál es esa? A la excepción de los numerales con determinante. No sé si te refieres a esto, a los numerales. Estos son los numerales, ¿eh? O no sé si te refieres a más bien a la excepción de los cuantificadores. Pero bueno,
Déjenme ir por agua también, ¿no? También necesito tomar un poco de agua y ahorita ya iniciamos, ¿vale? Retomamos el ejercicio. Tómense un par de minutos.